Embajador, muchísimas gracias por el tiempo. De verdad es que nos agrada mucho saber que está pendiente de los medios mexicanos y especialmente del mundo ejecutivo. ¿Y por qué no empezamos, que nos platique cuáles son los pilares en los que se basa la relación bilateral entre México e Italia? Bueno, entre México e Italia hay todos los pilares son buenos porque hay mucha afinidad entre los dos países en el cultural seguramente, ma también en económico. México es nuestro segundo partner comercial más importante en todo el continente americano después de Estados Unidos y antes de países como Canadá y Brasil. En el consular hay muchísima, una comunidad italiana muy residente en México formalmente, muy importante y muchos son también los italianos que gravitan por intereses familiares, personales, profesionales sobre México, además de muchos turistas. La Riviera Maya, Los Cabos, Ciudad de México y todo el patrimonio arqueológico y cultural de México son muy conocidos en Italia y atraen a muchos turistas cada año. Y ahora, ante la emergencia sanitaria que estamos atravesando a nivel mundial, ¿cuáles son los retos que tienen ambos países en esto? ¿Y cuál es la ayuda que además la embajada está brindando a todos los connacionales que viven acá? En este momento, tanto Italia cuanto México, también si en Italia el contagio ha iniciado antes y de una manera mucho más contundente, ambos países están empeñados con la emergencia en sus confines nacionales, pero ha habido ya expresión de solidaridad bilateral y ahora estamos donde podemos, estamos contribuyendo por ejemplo, repatriando ciudadanos italianos que están aquí en México, llegan aviones desde Italia que tienen también pasajeros mexicanos que viven en Italia y quieren volver al país. Pero tenemos una cooperación política importante también a propósito de la emergencia pandémica. Por ejemplo, Italia ha sido uno de los países copatrocinadores de la resolución de la Asamblea General propuesta por México la semana pasada y adoptada con unanimidad para que no haya ningún tipo de especulación sobre medicinas y otros recursos que son necesarios para enfrentar la pandemia. Cuando la situación será de menor emergencia, podremos seguramente pensar de actuar una colaboración que se basa sobre todo sobre el asunto que Italia está mucho más adelante en la fase de la emergencia y también, por ejemplo, para un retorno gradual a la normalidad de la experiencia italiana podría ser útil a México. Y cuando eso pase, ¿cuál es dónde va a centrar todo este tiempo que está usted como embajador? ¿Cuáles esos puntos coyunturales en los cuales va a fijar la relación? Mire, entre Italia y México siempre ha habido una cooperación excelente, pero yo creo que en lo que se refiere al político, al sector político, en particular en el momento actual con el gobierno del presidente López Obrador y el actual gobierno en Italia, hay algunos puntos nuevos de fuerte convergencia. Por ejemplo, el asunto migratorio, Italia y México, con las debidas diferencias, pero los dos países tienen una posición geográfica de puente entre el sur y el norte del mundo que de hecho
los ha transformado en los canales de los flujos migratorios desde el sur hasta el norte del mundo. Tenemos los dos gobiernos tienen tienen un igual acento particular sobre temáticas sociales. Y como tenemos ya una buenísima colaboración a nivel multilateral en el marco de Naciones Unidas, en el marco del G20, justamente Italia el próximo año tendrá la presidencia del G20. Yo creo que hay buenísimas bases para elaborar iniciativas conjuntas para proponerla al resto de la comunidad internacional. En lo económico, como he dicho antes, las relaciones bilaterales son ya muy importantes. Pero yo creo que se puede hacer todavía más, sobre todo la perspectiva de la entrada en vigor del nuevo acuerdo México-Canadá-Estados Unidos. Y justamente hoy hemos recibido la noticia que se han terminado las negociaciones para el nuevo acuerdo de partenariado estratégico entre la Unión Europea y México. Todo esto es un multiplicador de oportunidades para reforzar relaciones económicas y comerciales. Y yo diría más que México puede aprender mucho de la experiencia italiana en la creación de una marca hecha en México que sea un sinónimo de calidad y de éxito en los mercados internacionales, sobre todo por lo que se refiere a la internacionalización de la pequeña y mediana empresa. Uno de los datos que me ha mayormente impresionado desde que yo he llegado a México hace 6 meses es que aquí hay una atención también por parte del mundo empresarial casi monotemática hasta el mercado norteamericano, que es una cosa por algunos aspectos normales, ma que también yo creo limita un poquito la posibilidad de crecimiento y desarrollo de la cultura productiva mexicana. Yo creo que cultivando un poquito más las relaciones con la Unión Europea y con Italia, hay un tipo de relacionamiento a nivel empresarial que es culturalmente diferente de lo que actualmente el sector empresarial mexicano tiene con los empresarios norteamericanos. Nosotros podemos enseñar cómo añadir valor. Hago un ejemplo, por ejemplo, el sector de la gastronomía y de la producción alimentaria mexicana. México exporta avocados en todo el mundo, pero exporta el producto bruto y no le añade valor. En los supermercados mexicanos se encuentran jugo de tomate italiano. ¿Nosotros qué hacemos? Tomamos el producto bruto, lo transformamos, le añadimos valor, lo empaquetamos bien, le adjuntamos una estrategia de marketing y lo vendemos en todo el mundo a un valor mucho más alto del que tiene el producto bruto. Yo creo que para las capacidades productivas que hay aquí en México, un ejemplo, un caso de escuela como el éxito del Made in Italy del mundo sería muy interesante para los empresarios mexicanos. Y también nosotros, nuestros empresarios, generalmente están dispuestos a hacer joint ventures sobre una base totalmente paritaria. Nosotros no necesitamos de delocalizar un trozo de nuestra value chain. Nosotros simplemente deseamos
disfrutar y ayudar a desarrollar las capacidades allí donde hay capacidades, y en México hay muchas capacidades.